Se suma Carlos Fernández, politólogo. Buen día, Carlos. Buenos días, Feli. Buenos días, como siempre, a todos los amigos de Radiografía. Una vez más, un placer estar con todos ustedes el día de hoy. Estamos en Radiografía y me gustaría hacer una radiografía de cómo nos encontramos como país. Usted ha hecho un estudio profundo de la gestión del presidente José Raúl Mulino y también de otras instituciones del Estado, pero me gustaría conocer cómo nos encontramos en estos momentos o cómo se encuentra el propio Ejecutivo, si tiene una percepción positiva, si tiene una percepción negativa. ¿Qué dice la población? Bueno, cuando hacemos, en este estudio es el cuarto que estamos haciendo para la Estrella de Panamá, de Vea Panamá. Este es el cuarto estudio, primer trimestre de 2025. Vemos que si dividimos en tres grandes bloques la percepción de la ciudadanía, vemos que la percepción positiva es de 6%, la de regular 48.4% y la negativa de la gestión del presidente es 44.5%. Esto ha venido variando en las distintas mediciones. Tal es así que pasó de 62.8% de la percepción regular a 48.4% y la negativa pasó de 17.8% a 44.5%. Este tema tiene mucho que ver con cuáles son las acciones que ha asumido el presidente. El presidente ha sido muy claro, hizo la ley 462, que por cierto es la pregunta del día, si se quiere, con el hándicap de que entendía que esto no era seguramente políticamente bien visto. A pesar de eso, el presidente siguió adelante con su ley, bueno, y para muchos ciudadanos es de respetar porque ha cumplido lo que ha prometido. ¿Es por ello que el 67% de la población considera mala la gestión del presidente José Raúl Mulino? Si sumas el total de los negativos, podría decirse que es así. 3 de cada 5 lo consideran así. Pero también tienes que ver, por ejemplo, el nivel de confianza en la gestión. 40.1 es moderado. ¿Qué es lo que te quiere decir esto, Félix? Que hay un sector de la población, al menos 2 de cada 5, que tiene confianza que las cosas pueden cambiar y que puede ser ese espacio donde pueda tratar de ver qué es lo que puede suceder dependiendo de las decisiones que están en manos de la propia gestión. Aquí lo interesante de la encuesta es que no la cambia nadie, la cambia lo que suceda y las acciones que el gobierno debe tomar. ¿Cómo evalúas los retos del presidente José Raúl Mulino hasta el momento? Y él lo segmentó, por ejemplo, en su agenda, el tema de la caja de seguro social, el contrato minero, pero vemos temas que han chocado de forma colateral como los temas diplomáticos, esa crisis con Estados Unidos, y sería interesante ver cómo esta cifra puede cambiar en el tiempo. Aquí vemos proyectados, por ejemplo, que el 44.5% de los panameños opinan que la gestión del presidente Mulino es mala o muy mala, con una caída notable en la percepción positiva. De 17.8 a 44.5. Julio 2024 y marzo 2025. ¿Se puede considerar entonces que este escenario podría ser en lo mínimo positivo? Bueno, es un escenario que puede modificarse, ¿no? Y que además está atado al proyecto de ley 462 que el presidente lo tenía dentro de su agenda. Y él lo ha manifestado en varias ocasiones. El presidente Mulino ha dicho, estas son las decisiones que tomamos. Aquí lo vemos por provincia. Por provincia, sí. Sí, las provincias que el presidente, donde sale más golpeada en la evaluación, son las provincias centrales: Veraguas, Coclé, Herrera y la provincia de Panamá Oeste. Son las que tienen mayor aspecto negativo en esta medición. ¿El aspecto más positivo? En la ciudad capital. Se mantiene en la ciudad capital, se mantiene en Chiriquí, a pesar de que comentó de 18 a 33% el regular mal, sigue manteniéndose como parejo comparado con las otras mediciones. Y también lo vemos en la de Los Santos, que sale bastante bien evaluado. Sí, ahí lo interesante es conocer por qué el panameño siente como esa molestia. Este es un gobierno que prometió más chen, podría ser por el tema de la reactivación económica. Claro, la primera encuesta, y que nosotros la presentamos aquí en Radiografía, por cierto, marcaba que el 38% de la población esperaba ver resultados en el primer año. 2 de cada 5. Y ese 2 de cada 5 es lo que sale en el nivel de confianza moderado. Es el mismo número. ¿Qué sucede? Hay personas que aún tienen esperanza de que el gobierno tome decisiones. Ahora hay que ver cuáles son esas decisiones para poder hacer no solo la reactivación económica, sino vivir en un país mejor. Cuando estas encuestas o estos estudios de radiografía se presentan en un gobierno, ¿qué corrección hay que aplicar de manera inmediata para poder tener números positivos? Porque siempre en los gobiernos, no solo en los gobiernos históricamente existen los famosos aduladores, aquellos que ven una radiografía de los resultados tanto negativos o quizás un poco positivos y le dicen siempre al presidente, no le haga caso a esas encuestas, que eso es falso, que la realidad del país es otra.
cuando un gobierno recibe una radiografía como esta, ¿qué cambios debe hacer? Cambio de comunicación, cambio de ejecución, cambio de proyección. Bueno, cada gobierno tiene su equipo de comunicación y su equipo de trabajo. Seguramente el gobierno está investigando. Para nosotros sería un honor que el presidente viera nuestra encuesta. Yo le he dicho porque muchas veces se me ha preguntado que el presidente dijo que no le importaban las encuestas. Bueno, ojalá tenga el acceso de poder ver nuestra encuesta. Y cada presidente tiene su equipo de trabajo y ellos deben decidir sobre los temas que ellos evalúan y consideran importantes. Como gobierno tienes un plan de trabajo que lo mantienes, pero hay cosas que tienen que ir cambiando. Tú acabas de señalar algo que es fundamental. La dinámica política ha cambiado con la intromisión de Donald Trump en el tema política internacional, no solo en Panamá, sino en el mundo. Entonces esto ha traído, si se quiere, consecuencia. Y no hay nada más miedoso que el dólar, como dicen por allí. Entonces este punto es fundamental entender que las decisiones que toma el gobierno tienen que ser en pro de la ciudadanía y escuchar qué es lo que está esperando el ciudadano. Principal problema la corrupción, 24.3% de los encuestados plantea que la corrupción es el principal problema. Esto quiere decir que 1 de cada 4 piensa que la corrupción es uno de sus principales, del principal problema que acarrea que existan otro tipo de dificultades, como el empleo. 18%, el empleo la gente te lo comenta en los cualitativos, la gente te dice, bueno, es que para conseguir un empleo tienes que tener una palanca, eso es corrupción. La gente ha trasladado, la corrupción no solo es el funcionario que hace mal uso de los bienes del Estado o que toma plata del erario público, sino la corrupción también es cuando necesitas una palanca para conseguir un trabajo, cuando necesitas una carta de recomendación para acceder a algo. Y el tercer problema es el alto costo de la vida, 14% para todos los encuestados. Y se ven en los comentarios, por ejemplo, cuando en un caso de alto perfil hay una figura política procesada, hay un fallo con sentencia absolutoria y los comentarios en redes sociales siempre son, pero al hijo de la cocinera se le aplica tanto. La frase típica. Aquel que se roba una iguana paga tantos años de prisión por aquel que le roba los recursos y hurta los recursos del Estado, lesiona los recursos del Estado. Absolutamente sale blindado del sistema judicial. Y Félix, esa es la realidad del ciudadano. Cuando vas a los cualitativos, esa frase es la frase lapidaria. El hijo de la cocinera lo penalizan. Al político no, a ese lo dejan. Hay impunidad. La gente siente que hay impunidad. El panameño hoy siente que lo están robando permanentemente. Y esa idea, ese tema debe cambiar. Debe cambiar y, bueno, una de las críticas siempre es hacia la Asamblea Nacional, no a esta asamblea específicamente, a las asambleas que hemos tenido aquí. Hay hasta diputados que han salido con gran cantidad de dinero y en cámara señalando de supuestos actos de sobornos y la justicia no ha hecho absolutamente nada. Este estudio también ha evaluado otros órganos del Estado. Yo quisiera conocer cuál es el escenario actual del órgano legislativo, la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tuvo un efecto, si se quiere, un efecto en el tema de la encuesta que no era esperado. Pasó de 68% percepción positiva en enero a 68% percepción negativa en marzo. O sea, todo lo contrario, se volteó la tortilla en el órgano legislativo. Sí, el tema de la ley de la Caja del Seguro Social trajo muchas consecuencias, ¿no? Falta de comunicación de los diputados, tratar de llevar el mensaje, se polarizó el tema de la discusión y eso ha sido contraproducente para ellos. Por ejemplo, ahí lo vemos proyectado, el desempeño de la Asamblea Nacional obtiene una evaluación mayoritariamente negativa y lo vemos proyectado, para que nos hagas el contexto. Fíjense que aquí cambió positiva la percepción que en ese momento tenía la Asamblea, pasó de 21.4, incluyendo la regular buena, a 12.3 la positiva, la regular de 69 a 46.8 y la negativa de 8.6 a 42.7. Lo que al final termina una percepción negativa cuando sumas lo regular mal y muy mala de más del 68.2%. Creo que al inicio podría decir que marchó un poco bien por los mensajes que se mandaron desde el órgano legislativo, quitaron las vallas, las famosas vallas de las 5 de mayo que impedían el acceso del ciudadano que protestaba, también los mensajes de los independientes que llegaron, 20 figuras, y la gente vio en ellos muchas personas que vieron en esos independientes cosas positivas y los comentarios también eran positivos por parte de los ciudadanos que esperaban cambios. Sin embargo, ha existido una ejecución y no necesariamente
los ciudadanos piensan actualmente que esos cambios se siguen registrando en el órgano legislativo, porque cabe mencionar que son 5 periodos, apenas estamos en el primer periodo de la Asamblea Nacional, falta ver cómo cambia el escenario en el órgano legislativo, pero ya el órgano viene como en los últimos años, en una caída. Claro, aquí que es interesante, ¿qué pasa desde que se aprueba la ley? Hay una confusión en el tema de la ley y eso es un problema que tiene que cambiar. Cuando se va la ley de la Caja del Seguro Social, la ley no dentro de la ley no hay un aumento de la edad. Para la población el aumento de la edad que existe. Es decir, que hay una desinformación en la población que percibe que le han aumentado la edad de jubilación. Pero la ley no lo contempla como lo has mencionado. La ley contempla que en 6 años va a ser revisado y puede mantenerse o modificarse. ¿Qué sucede? Para el imaginario social, la ley tuvo ese aumento. Igual que el 90% de inversiones del Banco Nacional de Panamá. Y para ellos sigue siendo como que es una ayuda a los bancos, un salvamento, porque el discurso, lamentablemente, de la comunicación lo han perdido. Ese es un tema que tiene que modificarse. Por eso es que esa polarización, y hemos escuchado frases como que diputados vendepatria y todo este tema, cuando en realidad la ley no estima que haya ese aumento inmediato. El mensaje ha calado, el mensaje de la desinformación ha calado en la población y se ha visto proyectado entonces en la radio. Claro, ese es el cambio del 68% negativo, porque lo que sucede es que cuando tú decías, los diputados hablaban en enero que no iba a haber aumento de la edad, que no iba a estar ahí, que no se iba a estimar, entonces todos decían, ah bueno, está muy bien, eso es lo que nosotros queremos, aumenta tu nivel de percepción a 68% positivo. Se aprueba la ley y empieza una matriz de opinión negativa diciendo, no, esta ley aumenta. Fíjate que acabas de señalar en la pregunta del día, se está llamando un paro general de profesores, de maestros, porque la ley dice que es en contra de los jóvenes. Realmente, ¿cuáles son los puntos que ellos están hablando sobre el tema de la ley o cuáles son los que señalan? Eso es un punto que en el debate nacional debe en algún momento plantearse en la mesa. Ahora bien, ¿quién perdió en el tema de la información? ¿El Ejecutivo, al no informar a tiempo los cambios? ¿La Caja de Seguro Social, que a través de su equipo de comunicación no pudo proyectar la información necesaria a los ciudadanos? ¿O la Asamblea Nacional, que no se tomó el tiempo necesario para aplicar la reforma? Bueno, porque aquí hay un problema grave de comunicación cuando la gran mayoría de los ciudadanos desconocen qué es lo que está pasando con la ley de la Caja de Seguro Social. Y ojo, aquí nosotros hemos hecho el ejercicio de tener a los invitados a distintas corrientes y que puedan proyectar sus opiniones, ya sea a favor o en contra de esta ley de la Caja de Seguro Social. En debate abierto, dicho sea de paso, mi colega Hugo Famanía presentó la opinión de uno de los altos dirigentes magisteriales y él confesó abiertamente en el programa de debate abierto que no se había leído el proyecto de ley de reformas a la Caja de Seguro Social, pero que había llegado a la conclusión que estaba en contra porque la ley lesionaba a los trabajadores, lesionaba a la clase baja, a la clase media. Sin embargo, el mensaje sí ha calado, como lo has mencionado. Existen 2 corrientes entre los diputados salvadores en la opinión pública, aquellos que votaron en contra de las reformas a la Caja de Seguro Social, y entre aquellos que fueron calificados por estos grupos sindicales como vendepatrias, y no necesariamente las personas que llegan a este tipo de conclusión se han leído el proyecto completo, la ley completa, y no han conocido los cambios positivos que podría tener esta ley de la Caja de Seguro Social, que no es la mejor, porque los 2 sistemas, tanto el solidario y el de cuentas individuales, no son los perfectos, pero aquí lo que tenía que hacerse era un cambio, porque con la ley actual el sistema estaba totalmente por mal rumbo. Pero, ¿qué proyecciones? Ahora bien, pasamos el primer reto de Mulino, porque así él lo trazó como mandatario de la República, las reformas a la Caja de Seguro Social. Y en su último pronunciamiento, el día jueves, reafirmó que no habrá vuelta atrás, que no habrá ningún tipo de modificación. Viene el contrato minero, que también es sensitivo. Hasta el momento, esta encuesta habla algo de la mina. ¿Qué dice la población de la mina? Sí, quería tocar un punto. ¿Cómo considera, le preguntamos a los ciudadanos, cómo considera, según su opinión, la aprobación de la nueva ley del Seguro Social? Ok, ¿y qué dicen los ciudadanos? 60% la califica negativa, 60.3%. ¿Quién pierde? Perdemos todos porque no hay una comunicación directa con la ley de la Caja del Seguro Social.
Y cuando vamos a hablar del tema de la mina, vemos que 34.1% hoy estaría de acuerdo con reabrir la mina. Estamos hablando 1 de cada 3 ciudadanos encuestados. Disculpen. Y 60.6% no estaría de acuerdo. Pero en este momento 34.1% estaría de acuerdo. 2.1 más que en enero. Esa cifra puede ser positiva tomando en cuenta que cuando se dio el contrato minero, la aprobación en el órgano legislativo, gran parte de la población salió a manifestarse en las calles. Habrá personas que antes estaban en contra y que ahora están a favor. ¿Qué ha cambiado en el tiempo? Ha cambiado porque cuando nosotros hicimos la encuesta en las protestas de noviembre llegaba a 95% de rechazo. En enero 2024 llegaba a 82%. Y en el proceso electoral, en marzo de 2024, previo a la elección, llegaba al 80%. Se mantenía la misma cifra que enero. Aquí lo tenemos proyectado en pantalla. ¿Cuál es su opinión sobre la actividad minera? La opinión pública continúa calificando como desfavorable la actividad minera. Se mantienen las opiniones desfavorables en el 57% de los panameños frente a la actividad minera, desfavorable 45%, con un aumento de 4,5% puntos porcentuales frente al mes de enero, y muy desfavorable 12%. Sí, ha bajado el muy desfavorable de 19.7, que fue en la encuesta de los 100 días en octubre, a 12%, se mantiene en 45 desfavorable, neutral 24.3 y favorable, muy favorable, llega a 16.7. Eso es hablando sobre la actividad minera. Hay otra pregunta interesante, que es que si está de acuerdo con que el gobierno de Panamá autorice la venta del concentrado de cobre ya extraído para obtener ganancias de este recurso. Y cuando vamos a ver la encuesta, 38.2% de los panameños apoya que el gobierno autorice esa venta para tener más recursos para el Estado. 22% se mantiene neutral y 32.4% está en desacuerdo, en total desacuerdo con que pueda existir esa venta. Yo quisiera conocer cómo quedó la encuesta por provincias. ¿Qué dicen las provincias de la mina? ¿Qué dice Coclé, por ejemplo, que es donde estaba Coclé y Colón? Las dos provincias donde juegan un papel importante en la mina de Donoso. Esa pregunta es fundamental. Las zonas cercanas a la mina votan a favor de que la actividad se reactive. Las zonas donde mayor rechazo tiene la minería son aquellas que no están cerca de la mina, que no tienen ningún tipo de beneficio, por decirlo de alguna manera. Claro, me imagino que por el desempleo que se registra en las zonas más cercanas a la actividad minera. Cuando vas a sectores que son mineros, que vas a encuestar o que vas a hacer estudios cualitativos, te das cuenta que la mina para ellos es un empleo, es estabilidad, es progreso, es solución. Por lo menos en estos sectores que son muy depauperados económicamente. Vienes a la ciudad y todo, la gente sí tiene una posición mucho más diferenciada con el tema de la minería. Sí, también será interesante conocer, no tenemos una varita, tampoco una bolita mágica para conocer las proyecciones a futuro, pero vimos el ejemplo de la Caja de Seguro Social, cómo puede actuar el gobierno para que no ocurra lo mismo en la Caja de Seguro Social con la mina, en el tema de información, en el tema de comunicación, para que a la hora de que se hagan este tipo de estudios, los ciudadanos sepan verdaderamente qué es lo que se está haciendo, cuál es el proyecto, qué dice el contrato, qué dice el órgano legislativo, en qué altura o en qué instancia está ese contrato que en su momento debe estar en la Asamblea Nacional, qué corrección hay que hacer en el tiempo para que no exista desinformación. Bueno, eso se le llama al equipo de comunicación del gobierno y creo que hay que ser respetuoso de su trabajo, pero si me pedirían una recomendación, yo creo que lo más importante es tratar de comunicar de manera transparente y permanente sobre las acciones. Y creo que en eso el presidente se ha mantenido todos los jueves en las ruedas de prensa. Es importante comunicar lo que se va a hacer, cuáles son los pasos a seguir y poderlos establecer como un mecanismo importante para que la ciudadanía esté enterada de cuáles son las decisiones que se van a tomar. ¿Qué otros puntos relevantes tiene esta encuesta? Si tiene evaluaciones hacia otras entidades del Estado. Sí, tenemos la evaluación de los ministros y también un tema sobre el canal de Panamá. ¿Qué se dice de los ministros y del canal de Panamá? Bueno, sobre el tema de los ministros, se hizo una evaluación, es una escala de evaluación que va del 1 al 10. El ministro mejor evaluado hasta ahora es el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, 5.8. Lo sigue el ministro de Desarrollo Agropecuario, 5.5. El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez Hacha, 5 puntos. Y la ministra de Cultura, 5 puntos también, Maru Herrera.
Después de ellos sigue la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, 4.9, la ministra de Gobierno, Dinoja Montalvo, 4.8, el Ministerio de Comercio e Industria, 4.8, y el Ministerio de Vivienda, 4.7. ¿Este ranking de ministros ha variado? O sea, Sí. ¿se mantienen siempre los mismos ministros en el ranking? No, no ha variado. Esta es la segunda medición que hacemos. En el anterior lideraba el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez Hacha, ahora lo lidera el ministro de Ambiente. El promedio de la medición de enero fue 4.8, el promedio. La de esta medición es 4.5. Y posterior a eso siguen los ministros de Asuntos para el Canal, 4.6, José Ramón Icaza, el Ministerio de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, 4.6. ¿Quiénes están en el sótano del ranking? El Ministerio de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, 3.8. Ministerio de Salud, Fernando Boy Galindo, 3.4. Y el Ministerio de Obras Públicas, José Luis Andrade, 3.2 en la evaluación. Bueno, en el tema del MOP, sí, una de las carteras más difíciles Muy complicada. en Panamá, muy complicada. La ciudadanía siempre tiene una percepción negativa, no solamente hacia este MOP, sino hacia el de los años anteriores, porque existe una disconformidad por los huecos en las vías. Y además hay que entender también que este Ministerio de Obras Públicas viene con la carga del ministerio anterior, sí, que realmente estuvo pésimamente evaluado. Cuando hablamos del tema del Canal de Panamá, le preguntamos a los ciudadanos, ¿usted considera que el Canal de Panamá debe permanecer bajo control panameño o ser entregado a los Estados Unidos? Es una pregunta siempre que causa polémica. 85.1% dice que debe permanecer en manos panameñas, 11.4% debe ser transferido a los Estados Unidos y 3.6% no sabe o no contesta. ¿Ese 11% de dónde viene? ¿De qué provincia específicamente las personas más consideran que el canal debe ser entregado a los Estados Unidos? No, está segmentado en todas las provincias. En todas las provincias, ese 11.6%. Sí, y aquí existe también otro tema de desinformación, porque cuando yo escucho grupos decir, no, lo que sucede es que el canal de Panamá no llega a todos los panameños, y el canal de Panamá ha tenido proyecciones que han sido fabulosas si lo comparamos y lo contrastamos con la administración de los Estados Unidos. Durante años, más de 80 años, los Estados Unidos aportó solamente más de $1.000 millones. Sí. En una vigencia fiscal, el Canal de Panamá ha redoblado esa cifra. Por años, el Canal de Panamá entrega al Tesoro Nacional más de $2.000 millones. El Canal de Panamá en 25 años, administrado por los panameños, con un canal ampliado, que es mucho más grande que las primeras esclusas, ha entregado aportes por arriba de esos $28.000 millones en 25 años, cifras que contrastan, que es un contraste enorme versus la administración de los Estados Unidos. Y si nos vamos a los números sensitivos, ¿cuánto el Estado panameño aporta o designa subsidios? La cifra supera los $2.000 millones. ¿Y cuánto es el aporte del Canal de Panamá al Tesoro? Más de $2.000 millones. Pero esa pregunta la hicimos, Félix. ¿Y qué dicen los ¿Usted panameños? considera como panameño que recibe algún beneficio del Canal de Panamá? Y solo 21.4 consideraron que sí, por medio de los subsidios. 36.9, no conozco qué me da el canal. Ahí es donde viene la interrogante, no conocer qué es lo que está, cómo el canal me aporta. Y 39.7, no, el canal no beneficia al pueblo. Que es una respuesta que, si quiere, se da en el medio de esa desinformación de lo que no está sucediendo. Y acabas de dar una descripción perfecta de lo que ha hecho el canal. Más de $28.000 millones en los últimos 25 años, mucho más de lo que dio los Estados Unidos durante... Más de 80 años. Más de 80 años. Solo por hacer el comparativo. Y adicionalmente, con un número menor de accidentes que lo que pudieron haber estado en la etapa de los Estados Unidos. Y también preguntamos qué opina sobre las amenazas de Donald Trump de tomar el Canal de Panamá. 40.4 totalmente en contra, es una amenaza inaceptable, y 41.7 en contra. No apoyo esa idea, pero el canal debe darnos más beneficios. O sea, una respuesta contundente del 82% de que no está de acuerdo con el tema de que Donald Trump quiere intervenir el Canal de Panamá. El canal es de los panameños y será de los panameños. Yo todavía no me he encontrado. He tenido la fortuna de no encontrarme a ningún familiar, a ningún amigo, a ningún compañero, a ningún conocido que me diga yo sí estoy a favor de una invasión. Que me digan yo sí estoy a favor que el canal sea entregado a Donald Trump. Por fortuna estoy rodeado de un círculo que sí sabe lo que realmente proyecta el Canal de Panamá. La verdad que el canal es de los panameños. O sea, no debemos tener esa ideología porque, yo soy de la línea de Donald Trump, bueno, le quiero entregar
a Donald Trump el canal de Panamá en bandeja de plata, ha ventilado un sinnúmero de falsedades, que el canal es administrado por los chinos, cuando esto no es así, cuando que habla de las contrataciones de los chinos. Mira, el canal es tan transparente que usted va a la página web del canal de Panamá y ahí tiene proyectado a las personas que son contratadas por mes y en los últimos años, y la cifra siempre se mantiene. En el canal de Panamá no ocurre lo que pasa en la Asamblea Nacional, que se dispara la contratación de botellas. En el canal de Panamá, aquel que está trabajando es porque realmente llena toda la competencia para hacer un trabajo que verdaderamente es sumamente importante en la economía nacional y en la economía mundial. Gracias, Carlos. No, gracias. ¿Ibas a agregar algo más? Sí, y todas esas denuncias que ha hecho Donald Trump son en base a mentiras, Sí, puras falsedades, fakes. sí. Tenemos que recordar que en la Comisión Exterior presentaron una valla publicitaria del Banco de China que estaban desmontando diciendo que estaba dentro del canal. Del Bank of China y solo en Nueva York hay un sinnúmero de sedes del Bank of China en Estados Unidos, Eso sí. pero es parte de la desinformación, un gobierno que llega a los Estados Unidos a punta de desinformación y que se mantiene gobernando a punta de desinformación, porque bueno, su elector eso es lo que pide, desinformación, pero en Panamá debemos combatir la desinformación con información real, con información de datos reales, tangibles, porque esa es la estrategia de Donald Trump. La estrategia de Panamá debe ser la verdad, de presentarle al mundo, no solo al país, lo bueno que hace el canal de Panamá. Gracias, Carlos. Muchas gracias a ti, Tiene las Feli, puertas abiertas de Radiografía y para las gracias próximas a todos los amigos de proyecciones. Radiografía, de verdad, gracias. Son las 8:28 minutos, hacemos una pausa, regresamos en segundos.